Hay historias que no vienen de este mundo y esta noche vas a escucharlas. Si alguna vez escuchaste algo en la noche y no había nadie, entonces ya sabes que no todo termina cuando alguien muere. Si estás aquí es porque ya cruzaste y esta noche no estás solo, estás del lado de los muertos. ¿Alguna vez has oído una campana sonar sola en mitad de la noche? No una campana cualquiera, una campana vieja, pesada, triste, de esas que no parecen sonar desde el campanario, sino desde un lugar mucho más hondo. Yo la escuché y desde esa noche ya no volví a pensar igual en la Semana Santa, ni en los muertos. En el pueblo donde viví por un tiempo, había una regla. Nadie la cuestionaba, nadie la explicaba, solo la obedecían. El Viernes Santo, después de la medianoche, nadie debía salir, nadie debía abrir la puerta, y nadie debía mirar hacia la iglesia. Yo me burlé de esa regla, y por eso sé lo que pasa cuando la campana suena sola, porque esa campana no llama a los vivos, llama a lo que nunca debió regresar. San Jerónimo del Monte no aparece en los mapas más recientes, es uno de esos pueblos que parecen haberse quedado atrapados en otra época. Calles de piedra, casas bajas, muros gruesos, ventanas pequeñas. Y en el centro, la iglesia. No se veía vieja, se veía cansada, como si hubiera escuchado demasiadas promesas romperse. Yo no nací ahí, llegué años antes, cuando me fue mal en otros lados. Encontré una casa barata junto a la iglesia, demasiado barata, pero en ese momento lo único que me importaba era el precio. Fui un hombre arrogante, de esos que creen que todo lo que asusta a otros tiene explicación. Pensé que el pueblo estaba lleno de supersticiosos. No entendí algo. A veces, los lugares sí guardan cosas, y lo peor no es vivir cerca de ellas, lo peor es provocarlas. Con el tiempo, empecé a notar detalles, nada claro, pero sí incómodo. La gente evitaba mi calle al anochecer. Algunos se persignaban al pasar frente a mi casa. Más de una vez desperté con la sensación de que alguien estaba en el patio, no viendo la casa, viéndome a mí. Salía a revisar, nada, solo el árbol moviéndose, y el silencio, aplastándolo todo. Entonces llegó ese Viernes Santo. Desde la mañana, el aire se sentía distinto, más pesado, más cerrado. Por la tarde pasó una procesión frente a mi casa. Gente vestida de negro, velas encendidas, rezos en voz baja. No había música, no había campanas, solo pasos, cera derritiéndose, y ese olor a incienso mezclado con flores marchitas, que se me quedó pegado en la garganta. Antes de que anocheciera, una anciana tocó mi puerta, pequeña, vestida de negro. No entró, solo me miró y dijo: «No salgas esta noche». Sonreí. «¿Y si salgo?». No apartó la mirada. «Entonces no vas a regresar solo». No lo dijo para asustarme, lo dijo porque ya lo sabía. Se fue. Y desde ese momento, la casa cambió, más fría, más hueca. A las 11, el pueblo ya estaba muerto. Me senté frente a la ventana, con un vaso de aguardiente. El alcohol me quemaba la garganta, pero el frío ya lo tenía por dentro. La vela en la mesa temblaba, sin viento. Las sombras se estiraban en las paredes, deformes, como si no fueran mías. El silencio no era silencio. Zumbaba, pesaba. Sentía la garganta seca, aunque seguía bebiendo. El aire estaba frío, pero no era un frío normal. Era un frío que no venía de afuera, venía de adentro, como si algo se estuviera acomodando en mi pecho. Tragué saliva, y me costó. Y entonces lo entendí. No estaba esperando que pasara algo. Estaba esperando que algo ya hubiera empezado. Miré el reloj. Cada segundo caía pesado. Afuera, la iglesia era una mancha negra, como una boca abierta, esperando. Cuando dieron las 12, sonreí. Nada. Entonces, la campana sonó, una sola vez. Lenta, grave, dolorosa. No la escuché en los oídos, la sentí en el pecho. El sonido no se fue. Se quedó vibrando dentro de mí, como si hubiera golpeado algo que no sabía que estaba ahí. Sentí un mareo leve, di un paso atrás, sin darme cuenta, y por un segundo tuve la certeza de que esa campana no había sonado para el pueblo, había sonado para mí. La campana
Volvió a sonar, más fuerte, más cerca. Me levanté, me acerqué a la ventana y entonces lo vi, un hombre frente a la iglesia, quieto, mirando directo hacia mí, la ropa mojada, cubierto de tierra, como si acabara de salir de abajo. Dio un paso, la luna le tocó el rostro y lo reconocí. Julián, mi hermano, el que dejé atrás, el que murió solo. Y sí, yo tuve mucho que ver con eso. Parpadeé varias veces, esperando que desapareciera, que fuera un error, que fuera otra persona, pero no, era él. Y en ese instante sentí algo peor que miedo, sentí vergüenza, porque supe que no venía por casualidad. La campana sonó otra vez, los vidrios vibraron. Julián empezó a caminar hacia mi casa, despacio, arrastrando los pies, se detuvo en la puerta y habló. Prometiste que no me dejarías solo. No era una voz, era un recuerdo hablando. La puerta se abrió sola, despacio, como si alguien invisible la empujara. Miré la calle otra vez. No era solo él, había más, figuras frente a cada casa, esperando. Ahí entendí, la campana no llamaba al pueblo, llamaba a los muertos de cada quien. Intenté huir por el patio, no pude. Había una mujer arrodillada, no la conocía, pero sus ojos eran iguales a los de Julián, vacíos, cansados, esperando. Lo que había llegado esa noche no necesitaba puertas. Escuché mi nombre detrás de mí. Julián ya estaba dentro. Caí de rodillas. Quise pedir perdón, pero era tarde. Yo sabía la verdad. Sí supe, sí pude ayudar, y no lo hice. La campana volvió a sonar. Ahora, dentro de mi cabeza. El suelo estaba húmedo. No era agua, era tierra, negra, blanda, subiendo por mis pies, fría, pesada, viva. Intenté sacarme, moví los pies, no pude. La tierra se apretaba, como si tuviera peso propio, como si me reconociera. Sentí cómo se metía entre mis dedos, fría, húmeda, pegajosa. Y por primera vez entendí que no era la casa la que se abría, era algo debajo de mí, que me estaba recibiendo. Me prometiste, eso fue todo, y fue suficiente. A veces, una frase llega tarde, y pesa más que cualquier castigo. Lloré, no de miedo, de culpa. La casa crujía, los vidrios estallaron, el aire olía a tierra mojada, a tumba abierta. Detrás de Julián había más rostros, todos, esperando a alguien. La tierra cedió, me hundí, intenté sostenerme, no pude. Dejé de luchar, no porque quisiera, porque entendí que ya no había salida. Y en ese último momento, no pensé en la muerte, pensé en todo lo que pude hacer y no hice. Levanté la vista, esperando algo, un perdón, pero entendí, los muertos no vuelven para mentir, vuelven para recordar. Al amanecer, mi casa estaba abierta, vacía, sin cuerpo, solo tierra y una marca, como si algo hubiera sido arrastrado hacia abajo. Nunca me encontraron. Hay historias que no terminan cuando alguien muere. Algunas solo están esperando a que alguien las escuche. Si llegaste hasta aquí, es porque algo te trajo. Y ahora, ya lo sabes. No todas las historias pertenecen a este mundo. Te leo en los comentarios. Y si alguna vez viviste algo extraño, cuéntamelo.